reemplazamos, ¿cierto?, los voltajes que calculamos en la resistencia y en la bobina, lo elevamos al cuadrado, nos da estos valores. Después eso lo sumo y me queda ese valor bajo la raíz. Al extraer la raíz, esto me da 99,99, más o menos 100, porque yo corté decimales acá, ¿cierto?, por la pizarra, pero en el fondo estoy comprobando que la suma fasorial de los voltajes en los componentes me está dando el voltaje total de la fuente que está acá, en alterna. ¿Ya? Anteriormente habíamos definido 100 volts, ¿ya? Entonces, en base a eso, ¿cierto?, calculamos la corriente y eso estamos comprobando que nos da 100 voltios, ¿ya? Aquí yo no estoy sumando 78 más 61, ¿ya? Acuérdense, no es algebraico, pero al sumarlo en cuadratura, ¿cierto?, fasorialmente me da 100 voltios. Ahí estoy comprobando el voltaje y estaría bien. ZT, ya también puedo calcularlo como BT, ¿cierto?, partido por IT, aplicando la ley de Ohm, ¿ya? Esto, ¿cierto?, sería en Ohm, ¿ya? Entonces si coloco, por ejemplo, ZT es igual a 100 voltios, ¿cierto?, dividido por la IT, ¿ya? Por la IT, que serían 0.09832 amperes, ¿ya? Esto me tendría que dar, ¿cierto?, una ZT ya de 100 dividido 0.09832, ya me da 1000, ¿cierto?, 0.17 ya, 0.08 ohm, ya. Aquí me da un poquito más que el de acá, el valor original, porque como corté decimales para hacer más pequeño el número por efecto del espacio, ya me está dando lo mismo, ya, lo mismo que el valor calculado anteriormente, ¿cierto?, con el r cuadrado más xl cuadrado raíz, ya. Aquí BT partido por IT me está dando el mismo valor, ya. Ahí estoy comprobando, ¿cierto?, que en ese circuito ya llevo el mismo valor. Ya, como resumen, ¿cierto?, o sea, para ver los fenómenos que se producen, ¿cierto?, mi bobina y mi resistencia, cuando yo le aplico corriente alterna, ¿cierto?, este circuito, ya, esta sería mi bobina y esta sería mi resistencia. Estos son los henrios, ya, los henrios, ya, y acá serían los ohm directamente, ya, de la bobina, ya. Tengo mi BT, tengo mi corriente total, ya, tengo mi BL que está sobre la bobina, ya, y mi BR, ya. Acuérdense que acá la suma es fasorial, no es algebraica, no es 5 más 5, ya. Ahora, otra cosa importante, ya, que aquí la bobina, ¿cierto?, origina una oposición al paso de la corriente, es como la resistencia óptica, pero acá se produce por un efecto de la frecuencia y de la inductancia. Entonces, a esto le llamamos, a la resistencia en corriente alterna de la bobina, pasa a llamarse XL, ¿ya? Y es 2 por pi por F de la frecuencia de la red por la inductancia. Esto es súper importante, ¿ya? Esa es mi resistencia en corriente alterna de la bobina. También se mide en ohm, ¿ya? Entonces es súper importante, ¿ya? Frecuencia, esto de acuerdo a los países, ¿ya? En nuestro caso acá tenemos 50 Hz, ¿ya? O 50 ciclos por segundo. Hay otros países que tienen 60, ¿ya? Para ver la frecuencia a la cual yo, a medida que aumenta la frecuencia, aumenta la XL, ¿ya? Normalmente esto es una constante, 628, ¿ya? 2 por pi es 628 constante, y la L también es constante porque depende de la configuración de la bobina, la cantidad de vueltas, el núcleo, etcétera, ya, la separación entre las espiras de la bobina. Por lo tanto, esto también es constante, ¿ya? Todo esto es constante, ¿ya? K, y esto también es constante, K. Por lo tanto, la XL depende de la frecuencia, ¿ya? Si la frecuencia de alimentación sube, eso implica que la XL también sube, la resistencia a la bobina también sube. Si la frecuencia baja, ¿ya? Eso implica que la XL también baja, ¿ya? ¿Ya? O sea, a mayor frecuencia de alimentación de la fuente acá, en frecuencia en Hz, ya estos se transforman en una R más grande, ¿ya? Al ser más grande la R también se produce una caída de tensión más grande, ¿ya? Entonces, para que se dé cuenta acá, la XL depende de la frecuencia, ¿ya? Y de la inductancia, pero esto como es la configuración de la bobina,
Esto se hace una sola vez, la bobina es la bobina, no se está modificando, sacando espiras o colocando espiras, ¿ya? Pero sí la frecuencia yo lo puedo hacer variar. Entonces, la XL, la resistencia en corriente alterna de la bobina, depende de la frecuencia, ¿ya? Aumenta, baja la frecuencia, baja la XL. Eso es súper importante, ¿ya? La resistencia de corriente alterna de la bobina. Después vamos a ver el condensador que se llama XC, ¿ya? La posición al paso de la corriente alterna del condensador se llama XC, ¿ya? Reactancia capacitiva. Aquí estamos viendo solamente RL, o sea, resistencia e inductancia, ¿ya? Resistencia y bobina, ¿ya? Alimentadas por una fuente de corriente alterna, ¿ya? Eso sería importante de resaltar porque después en base a eso vamos a ir viendo los otros circuitos y cómo se van comportando.